entre ambas corporaciones sobre la admisibilidad del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender transitoriamente el permiso postnatal parental hasta el cese de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado con motivo de la expansión de la enfermedad COVID-19. A esta sesión nos van a acompañar el ministro de Desarrollo Social y Familia, ministro señor Cristian Monkever, la ministra del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, doña María José Saldívar, también de la Defensoría de la Niñez, la defensora, doña Patricia Muñoz, y también están invitados y se están incorporando progresivamente a esta sesión los siguientes abogados: doña Claudia Iriarte, doña Karina Noales, doña Constanza Juve, don Francisco Zúñiga, don Sebastián Soto y don Tomás Jordán. Se excusó el abogado señor Arturo Fermandois. Eso, señor presidente, respecto de la sesión de hoy día, tal como usted lo ha indicado. Muchas gracias, secretario. Reiterar el saludo ahí a la ministra del Trabajo, la defensora de la Niñez y el ministro Monkever, quienes nos van a acompañar. Y sin más, yo pasaría a darle la palabra a Claudia Iriarte, si la tenemos por ahí. Claudia, lo ideal es que sea una exposición de no más allá de 15 minutos para poder generar igualdad para todos los invitados, y la veo por ahí ya disponible. Claudia Iriarte tiene la palabra. Sí, buenos días, presidente. Buenos días por su intermedio a todos los integrantes, senadores y diputados de la comisión mixta. El tema fundamentalmente lo voy a abordar y voy a trabajar sobre qué fundamenta la viabilidad del proyecto de ley que extiende el permiso parental dada la emergencia sanitaria que estamos enfrentando, fundamentalmente de la temática de derechos humanos, que es la especialidad donde me desarrollo en la Universidad de Chile, en el Centro de Derechos Humanos. Ahora, como es sabido, la temática de los derechos y la protección de los derechos se plantea fundamentalmente. Hay una teoría que tiene mucho desarrollo en el derecho internacional de los derechos humanos, que se refiere al bloque de constitucionalidad, que ha sido muchas veces citado en comisiones equivalentes a esta, en las diversas comisiones del Senado y de la Cámara. No voy a entrar en detalle a ella porque asumo que es conocida, solo quiero dejarla planteada respecto de la importancia que tiene en la doctrina y en el sistema internacional de los derechos humanos, que funda justamente toda la estructuración y el desarrollo del control de convencionalidad y todo el sistema de aplicación, incluida la jurisprudencia, que para efectos del sistema chileno es muy fundamental, en tanto somos parte del sistema interamericano de derechos humanos, que tiene un sistema de control de aplicación de las convenciones y del sistema de los derechos, que nos permite configurar no solo un sistema de convencionalidad, sino también de estándares internacionales que Chile se ha visto obligado a cumplir en una serie de mandatos. Pero junto con el planteamiento del bloque de constitucionalidad hay un tema que es fundamental, específico, tanto en el derecho comparado como en nuestro propio ordenamiento jurídico nacional, que se refiere al ya también muchas veces señalado artículo 5º, inciso 2, que, como bien todos sabemos, establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, ¿ya? Ahora, se discute cuál es el alcance de esta norma. De hecho, el Tribunal Constitucional tiene diversas sentencias, incluida también la Corte Suprema, donde se ha justamente debatido si la extensión de esta norma debe incorporar o no la argumentación o el fundamento en la teoría del bloque de constitucionalidad que ya ahí se menciona él. Ahora, hay quienes también en algunos votos en el propio Tribunal Constitucional han sostenido que la recepción del orden internacional o del sistema de derechos humanos es más bien limitado. Incluso la propia institucionalidad de derechos humanos en Chile, que se expresa fundamentalmente en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha discutido cuál es el alcance y comprensión de este artículo para poder determinar cuál es la extensión del orden normativo en materia de derechos humanos vigente.
No pretendo zanjar en este punto este arduo debate, que respecto incluso al propio Tribunal Constitucional, y ustedes también en diversos debates al respecto no tienen alcance, pero lo que sí está claro, y quiero hacer mención a lo que es la aplicación de los acuerdos y los tratados internacionales relativos a derechos humanos. Tal cual lo plantea el profesor Zúñiga, que está aquí presente en un trabajo que se llama Derechos Humanos en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno, apostillas sobre tratados y constitución. Él sostiene, pero recogiendo justamente la jurisprudencia y lo planteado por el propio debate nacional, tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional, que la interpretación de los tratados internacionales, que los tratados internacionales son una fuente fundamental del derecho internacional convencional, y los tratados en virtud de los principios y reglas del derecho internacional general y convencional, el principio pacta sunt servanda y bona fide, recogido por la Convención de Viena sobre el derecho, tratados de 1969, obliga a los estipulados en sus cláusulas o normas y al cumplimiento de buena fe de sus cláusulas por parte de los estados y partes signatarias. El no cumplimiento de estas normas implica responsabilidad para los estados. Por lo que, independientemente de la jerarquía en el derecho interno, los tratados tienen una posición de eficacia y aplicabilidad respecto de los órganos del Estado, ¿ya? Quiero agregar además que la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969 prevé en su artículo 27 que una parte, o sea, un Estado parte, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Dicho esto y acotado el margen en el cual nos estamos moviendo, quiero referirme a algunos elementos que son centrales en el derecho internacional de los derechos humanos que nos permiten fundamentar este proyecto. Primero, quiero referirme al principio de la responsabilidad social de la reproducción humana. Desde hace ya varios años, el Sistema Internacional de Derechos Humanos, expresado en fundamentalmente lo que es la institucionalidad de la Convención contra la discriminación, para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, más conocida como la CIDAW, la Declaración y el Programa de Acción de Viena de junio de 1993, la Plataforma de Acción de Beijing y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en el informe del Cairo de 1994, han ido configurando lo que se refiere fundamentalmente al principio de la responsabilidad social de la reproducción humana, que específicamente el convenio 183 de la OIT sobre protección de maternidad refiere en su preámbulo cuando señala: teniendo en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar protección al embarazo como responsabilidad compartida de gobierno y sociedad. Este principio, en términos generales, empieza a construir todo un diseño para resolver los temas de discriminación que ocurren para efectos del trabajo por la discriminación directa que existe en algunas normas, como la protección a los permisos de parentalidad, que son generalmente de maternidad, en muchas legislaciones, pero además en el sentido de establecer la no discriminación por todas las barreras de acceso que se producen respecto de las mujeres, por la tendencia que existe en el orden institucional de garantizar la reproducción humana en virtud de las mujeres. Y justamente lo que este principio hace es que va configurando un ordenamiento jurídico en el derecho internacional de los derechos humanos, fundamentado fundamentalmente en la Convención CIDAW, a la cual ya hice mención, que basa en que debe ser la sociedad y el Estado quien asume el principio de la responsabilidad de la reproducción humana, porque si no descansa todas las obligaciones y las tareas que dependen de la reproducción humana, que no solo se está refiriendo al sistema internacional al tema de la capacidad procreativa de las mujeres y el hecho mismo de parir, sino lo que significa asegurar que ese nuevo ser humano se pueda crecer, desarrollar e integrarse a la sociedad como un integrante más. Y entonces todo el sistema internacional ha ido creando derechos e interpretaciones de los derechos para fundamentar en el Estado y la sociedad la protección respecto de lo que significa asegurar y garantizar la reproducción humana como parte de la sociedad. En ese sentido, entonces, también ha desarrollado la misma idea el planteamiento de la corresponsabilidad paterna y materna, el concepto de los trabajadores con responsabilidades maternales y específicamente de protección a la capacidad procreativa de las mujeres en el embarazo y posparto. Toda esta institucionalidad normativa permite establecer y responder a esta idea fundamental.
Ahora, junto con ello, también en el sistema internacional se ha ido desarrollando últimamente la concepción de los derechos sexuales y reproductivos que nuestra legislación empieza a reproducir y que fundamentalmente nos referimos a los mismos instrumentos internacionales. CIDAW, Declaración y el Programa de Acción de Viena, que recuerda que los derechos de las mujeres son también derechos humanos, la Plataforma de Acción de Beijing y el Informe sobre Población y Desarrollo de la Conferencia Internacional referida a esta temática en el Cairo el año 94. Esto, los derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente en lo que se refiere a los aspectos reproductivos, establecen un conjunto de derechos que no me extenderé en ellos por lo lato que son, pero en el sentido de que debe asegurarse todas las condiciones de salud y de condiciones físicas y psicológicas para poder asegurar la reproducción humana expresado en este caso particular en la capacidad procreativa de las mujeres. Ahora, junto con el principio de responsabilidad social de la reproducción humana, los derechos sexuales y reproductivos, la corresponsabilidad paterna y materna, trabajadores con responsabilidad familiar y protección específica a la capacidad procreativa de las mujeres, quiero referirme ahora a un segundo punto que es fundamental, que se refiere a todos los derechos fundamentales afectados por la situación de emergencia de COVID que tenemos presente y que justamente es lo que este proyecto en particular viene a resolver o en una parte sustancial permite resolver, ¿ya? Tenemos claro que los derechos que están conculcados o que están referidos aquí, solamente los voy a mencionar porque imagino que hay claridad respecto de ellos, son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho al desarrollo sano y feliz de los niños, niñas y adolescentes, que imagino que la defensora de la niñez se extenderá con mayor extensión de lo que yo estoy solo señalando, también el derecho a la salud, etcétera, etcétera, referido a niños, niñas y adolescentes, el derecho a la no discriminación, que aquí me parece que es un punto fundamental y me voy a detener en un minuto. El derecho a la no discriminación está basado, si lo miramos desde lo que es la responsabilidad y el principio que también cubre el derecho internacional de la responsabilidad social de la reproducción, de la protección a las obligaciones o la posibilidad de hacer paralelo en las responsabilidades familiares con las responsabilidades del trabajo. Este proyecto permite abordar y enfrentar una realidad específica respecto de todos los padres, de todas las madres y padres que trabajan y que hoy día están bajo los permisos de parentalidad, fundamentalmente de postnatal, en lo que se refiere a que, dadas las condiciones y la realidad hoy día, que además están garantizados por una serie de tratados a los que yo haré mención, que significa asegurar el cuidado para los niños y niñas en sus primeros meses de vida, en la protección del permiso de postnatal. Hoy día todo eso no es posible debido a la emergencia de COVID y a que por esa razón se encuentran cerrados y sin funcionamiento en todo el territorio de la nación, y mientras dura el estado de emergencia, todos los lugares de cuidado para esos niños y niñas que han nacido durante estos días o que están por nacer. En ese sentido, la imposibilidad de seguir haciendo uso del permiso postnatal implicaría que esos padres o madres que están haciendo uso de ese permiso se verían obligados a volver a trabajar y por lo mismo muchos de ellos tal vez tendrían que renunciar o suspender su trabajo, dado que no tienen con quién dejar en el cuidado a esos niños, además del riesgo que implica someterse ellos mismos, porque muchos trabajan con teletrabajo, otros no. Otros trabajan en aquellas tipos de faenas que están declaradas de esenciales o fundamentales y que por lo tanto entonces van a salir, van a trabajar, van a tener el riesgo del contagio. Entonces, con lo cual hay un conjunto de situaciones del riesgo del contagio que los pone en condiciones de peligro, incluso de la vida misma, y también respecto de sus niños y niñas que han recientemente nacido y que no tienen, o tal vez incluso tal vez en otras condiciones van a tener que dejarlo en un hogar distinto al que ellos habitan o trasladarse a otros lugares con todas las situaciones de riesgo que eso implica y que conlleva y que además afecta derechamente la igualdad de condiciones respecto de las demás, de los otros trabajadores y trabajadoras que no están afectados por esta situación. Ahora bien, ¿qué tratados generales, y por último también está toda la normativa de la protección a la maternidad,
y específicamente a la capacidad procreativa de las mujeres, que todo el sistema internacional y múltiples tratados internacionales, particularmente la CEDAW, establece que toda la normativa que implique protección a la maternidad no son normas discriminatorias, y ahí hay norma expresa en ese sentido. Ahora, ¿qué tratados generales en materia de derechos humanos hacen referencia y protección a los derechos que acabo de mencionar? Solamente los referiré porque son conocidos por todos. Su título, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, obviamente, el pacto internacional, que la menciono, que a pesar de que no es un tratado internacional, pero dada la importancia que tiene, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos del año 66, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre Derechos del Niño, ¿ya? Específicamente también hay otros tratados más particulares y me referiré a ellos. Particularmente estoy pensando en la Convención de la CEDAW, que la menciono como norma particular referido a maternidad, que ya voy a entrar en ella, el convenio OIT 103 de protección a la maternidad y el convenio 183 de protección también a la maternidad, que viene a complementar el convenio 103 y el convenio 3, que está derogado porque ha sido subsumido en el convenio 103 de la OIT, pero lo menciono para que veamos la importancia que tiene el tema de la maternidad, que ya se encontraba protegido incluso antes de la existencia del sistema mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Y efectivamente estos convenios nos establecen, junto con estos convenios, quiero recordar lo que es el Programa de Acción de Viena de junio de 1993, que establece que los derechos humanos de las mujeres y las niñas forman parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales. En este sentido, la protección a la maternidad que establece la OIT, ya en tanto refuerza y amplía los derechos fundamentales, específicamente nos establece que el sentido de la protección al periodo de descanso maternidad, de prenatal y postnatal, es la protección de salud de la madre y el hijo. Y no solo es la protección de salud, sino es la protección expresa de la vida de esta madre y este hijo o hija que ha nacido, y desde ese punto de vista incluso establece, y en los propios instrumentos a lo que he hecho mención, de la referencia a la eventualidad de permisos maternales y parentales, de modo de poder garantizar este derecho a la vida. En ese sentido, justamente las normas vinculadas que hice ya mención de los derechos sexuales y reproductivos, de la responsabilidad humana, están en esta norma. Bueno, la norma específica de la CEDAW en su artículo 12, numeral 2, establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo... Secretario, está ahí está la subsecretaria. Disculpe. Por ¿Sí? favor, pedimos que apaguen los micrófonos quienes están siguiendo la exposición para no interrumpir. Tiene la palabra, Claudia. Okay, muchas gracias, presidente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, de los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo y parto y periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, asegurando una nutrición adecuada durante el embarazo y lactancia. Justamente este derecho a la salud es el que hoy día, en lo que establece la propia Convención de la CEDAW, se ve conculcado al establecer o al implicar que terminado el permiso de postnatal en la emergencia COVID que estamos viviendo, las mujeres y padres que eventualmente, madres y padres, que eventualmente estén haciendo uso de sus permisos de parentalidad se vean obligados a salir a trabajar. Quiero hacer mención, no me extenderé mucho porque ya estoy en el tiempo, a lo que es el convenio 156 que establece específicamente el desarrollo de lo que es la Convención Internacional de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que se encuentra ratificado desde el año 81 por el Estado, desde el 81 está promulgada esta convención, desde el año 94, octubre del 94, se encuentra ratificado por Chile. Y fundamentalmente, esta normativa establece en el preámbulo justamente la idea de establecer la igualdad, ya lo que hice mención, entre trabajadores en general y trabajadores que tienen responsabilidades familiares. Porque justamente en este caso estamos en una situación de eso. Pero el artículo 3 de esta convención nos dice, con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y trato
entre trabajadores y trabajadores. Cada miembro deberá incluir entre sus objetivos de su política nacional el permitir que las personas con responsabilidades familiares se desempeñen o deseen desempeñar un empleo, ejerzan sus derechos a hacerlo sin objeto de discriminación en la medida de lo posible y sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Ya expliqué por qué no habría igualdad si hoy día las mujeres y hombres con responsabilidades familiares que están haciendo uso del postnatal se verían obligados a salir ante la emergencia del COVID, porque incluso muchos de ellos tal vez tendrían que renunciar o someterse a un riesgo innecesario a su salud e incluso a su vida. Dice después el artículo 7, deberán tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el campo de la formación de profesionales para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ellas tras una ausencia debida a dichas responsabilidades. Y por sí mismo, dice el artículo 8, las responsabilidades familiares no debe constituir por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Sé que no se está justificando el desempleo en una ausencia de este tipo, pero sin duda el obligar o el tener, que el padre y la madre que esté usando un permiso parental hoy día salir a trabajar porque este no se ha extendido considerando la emergencia del COVID, en el fondo significa compelerlo, a plantearse la posibilidad cierta de una eventual renuncia o la petición de un periodo sin goce de sueldo de suspensión de su trabajo mientras se dedica al cuidado de su hijo. Y por último quiero hacer mención a una norma que es una regla general, la número 37, que ha dictado el comité a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, que complementa los artículos de la CIDAW. Ustedes saben que hay una norma específica en la propia convención que mandata al comité la posibilidad de dictar recomendaciones generales para los informes que se entienden incorporadas a la propia convención. Ya evolucione esta porque se refiere específicamente a las dimensiones del género, a la reducción del riesgo de desastres en el contexto de cambio climático. No voy a entrar en el análisis que es muy largo, pero justamente nos plantea esta regla general, la número 37, todos los desastres que están vinculados a los procesos de cambio que hoy día estamos viviendo. Y sin duda, la emergencia del virus, del COVID, nos lleva a los procesos de desastre a nivel mundial, nos ha fijado una pandemia que tiene de una u otra manera a todo el mundo ante una gran perplejidad, tomando las medidas de emergencia que puede tomar, que son todas novedosas y interesantes. Por eso invito a la Comisión a mirar esta norma, porque justamente nos plantea la posibilidad de tomar medidas nuevas que permitan fundamentar y enfrentar los nuevos desafíos que las situaciones de los cambios mundiales de globalización nos está poniendo, y las situaciones de desastre en concreto. Y voy a citar solo 2 artículos contenidos en esta discriminación general para terminar, señor presidente. A la luz de los importantes desafíos y oportunidades que presenta el riesgo de desastres para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha proporcionado orientación específica a los Estados partes sobre el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos de reducción del riesgo de desastre en el marco de la Convención de la CIDAW. En sus observaciones, agrega en su último párrafo, en sus observaciones finales sobre los informes de los Estados partes y en varias de sus recomendaciones generales, el Comité ha subrayado que los Estados partes y otros interesados tienen la obligación de tomar medidas concretas para hacer frente a la discriminación contra las mujeres. En materia de la reducción de riesgo de desastres mediante la aplicación de leyes políticas y estrategias de mitigación y adaptación, la asignación de presupuesto y adopción de otras medidas específicas. Con esto termina esta regla general ante la situación de desastre que nos impone situaciones de emergencia que hoy día a día el mundo ante los cambios de la globalización y cambio climático nos plantea el comité en esta materia a través del Sistema Internacional de Naciones Unidas para la aplicación de la CIDAW. Es todo cuanto quisiera plantear en esta oportunidad y le agradezco la invitación que me han hecho y la posibilidad de participar en la Gracias, señor presidente, y a los integrantes de la comisión. Gracias, Claudia, por su exposición. Pasamos ahora, veo ahí, a Francisco Zúñiga. Tiene la palabra, Francisco. Presidente, perdón, una breve interrupción. Sí, secretario. Sí, para solicitarle a los ponentes que, si es posible y factible, hagan llegar a la Secretaría las minutas de sus presentaciones de tal manera de dejar constancia en detalle de ellas en el informe de la Comisión Mixta. Eso nomás, presidente.
Perfecto, muy bien, Rodrigo. Es importante para todos los efectos de los informes. Sin más, don Sebastián Soto tiene la palabra. Presidente, muy buenos días. ¿No había dicho Francisco Zúñiga? Sin perjuicio de eso, ¿puedo partir exponiendo yo? No, sí, ¿quién tengo a Sebastián ahí? Sí, presidente, está don Sebastián Sí, Soto. tiene la palabra. Que usted había dicho Francisco Zúñiga, presidente, por ahí. Perdón, me equivoqué. Sebastián. Bien, muchas gracias. Presidente, perdone, ¿cuánto tiempo tengo? Lo ideal no más de 15 minutos, Sebastián. Muchas gracias. 12, 15 minutos para que podamos escucharlos a todos. Muchas gracias. Bueno, quisiera primero partir agradeciendo la invitación a usted, presidente, y al resto de los integrantes de esta comisión mixta. Yo voy a pronunciarme sobre la admisibilidad, que es aquello que se me ha pedido en la invitación que me hizo llegar el señor secretario, de este proyecto de ley, de estas mociones refundidas. Quisiera partir señalando en primer lugar una cuestión general, introductoria, que me parece importante sostenerlo, sobre todo aquí cuando hay presentes parlamentarios y parlamentarias. Y creo que dice relación con la importancia de respetar las reglas y principios en el proceso de elaboración de la ley, la importancia de las formas. Félix Frankfurter, que es un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, tiene una frase que a mí me encanta, que dice que la historia de las libertades ha sido en gran parte la historia del respeto a las garantías procedimentales. Y el proceso legislativo, sin duda alguna, es un proceso cargado de formalidades que lo que permiten esas formalidades, ese procedimiento es una adecuada deliberación, es un intercambio de posiciones en un plano común. En un escenario como es típicamente el escenario en el Congreso, donde todos discrepan, donde hay legítimas discrepancias, lo único que une a todos los parlamentarios y parlamentarias es el entendimiento de que solo siguiendo las reglas preestablecidas se alcanzan los acuerdos y se zanjan los desacuerdos. Por eso el procedimiento legislativo y quienes estudiamos el procedimiento legislativo ponemos tanto énfasis en las formas. Pero además también creo que es importante destacar la importancia de una cultura del cumplimiento de las reglas del juego. La historia de este Congreso Nacional nos muestra en sus más de 200 años etapas de mayor fidelidad a las reglas y algunas etapas de mayor distancia. Por ejemplo, durante las primeras décadas de vigencia de la Constitución de 1925, las comisiones de constitución de ambas cámaras fueron los órganos de control del procedimiento. Y cuando eso se perdió o se debilitó, principalmente en los 60, fines de los 50 y ya más intensamente en los 60, surge la necesidad de crear un órgano externo y es así como nace en 1970 el Tribunal Constitucional. Yo creo que es muy relevante poner atención a la importancia de generar una cultura de cumplimiento. Y si bien yo he escuchado argumentaciones en general en la opinión pública de que el problema está dado por el afecto con nuestro actual texto constitucional, lo que no debemos olvidar es que la cultura del respeto por las reglas no se recupera simplemente porque cambia una norma, porque cambia una constitución o porque cambia una ley, sino que la cultura de cumplimiento de reglas es un lento aprendizaje. Y por eso yo quiero partir con esta introducción simplemente para poner énfasis en la cultura de cumplimiento de las reglas. Luego, pasando a la moción en particular, un par de comentarios en materia de técnica legislativa para que, si es del caso, así sean considerados en algún momento. A mí no me queda del todo claro quiénes son los beneficiarios, si son todos los que están gozando del prenatal y postnatal en la región, en la comuna en que se declaró, y si es en la comuna, son los beneficiarios que residen en esa comuna o que trabajan en esa comuna. Esa es una primera pregunta que me surgió al leer el proyecto. Tampoco me queda del todo claro por qué solo se elige un estado de excepción. Yo entendería una transitoriedad, pero esta norma está inserta en los artículos permanentes y no solamente pensada para esta circunstancia. Y tampoco
desde la técnica legislativa me queda del todo claro si la ampliación del prenatal de 6 a 10 semanas ocurre a todo evento o si el estado de catástrofe dura más de 4 semanas, o es decir, si bastaría un día para que ello ocurra. Y estas preguntas las planteo no pensando en la situación actual, sino que pensando, según puedo leer del proyecto, que es una norma o sería una norma permanente. Pero ahora, presidentes, parlamentarios, quiero pasar a el análisis de admisibilidad, que es aquel que se me ha solicitado. Y yo quiero sostener que a mí me parece que hay buenas razones para justificar la inadmisibilidad de estas mociones en línea con lo que ha determinado el Senado. Y quiero dar 3 de ellas. La primera es por el simple contraste de la norma constitucional con la moción. Y aquí hay 3 normas constitucionales que están en juego que a mí me parece relevante detenernos. La primera es la del artículo 65, número 6, que dispone que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República las normas sobre seguridad social y también las normas que inciden en ella, tanto en el sector público como en el sector privado. Como se puede apreciar, esta que es una causal que nos acompaña, no textual, pero sí inspirada en la reforma constitucional del 70, tiene 2 niveles. El primero es las normas sobre seguridad social. Y el segundo nivel son las normas que inciden en la seguridad social, es decir, que repercuten en ella. No solo es de iniciativa exclusiva, entonces, aquello que tiene relación directa con la seguridad social, sino que también cuando se trata de normas que repercuten o causan efecto en ella. Pues bien, entonces la pregunta es si la moción se refiere a normas sobre seguridad social o que inciden en ella. Y la verdad es que yo creo que hay buenas razones para sostener que las normas de protección de la maternidad típicamente han sido normas de seguridad social. Está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo ha dicho expresamente en el fallo de postnatal, y también, es importante decirlo, lo ha dicho hace muy poco, unánimemente. Todos sabemos que en el Tribunal Constitucional no es fácil conseguir unanimidad, pero lo ha dicho unánimemente, si bien por referencia, no por una declaración, lo ha dicho unánimemente en la sentencia de inaplicabilidad que se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto ley 3.500 hace algunas semanas, en donde incluye a la maternidad dentro y a la protección de la maternidad dentro de aquellas disposiciones legales vinculadas a la seguridad social. Pero no solo lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema, que la protección de la maternidad se vincula con la seguridad social, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, la Superintendencia de Seguridad Social, la doctrina y el derecho internacional y la OIT. En consecuencia, me parece que es relativamente claro que las normas de protección de la maternidad se inscriben dentro de las normas de seguridad social y en consecuencia son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Segunda norma que creo que debemos analizar es la del artículo 65, número 4. El artículo 65, número 4, inscribe dentro del ámbito de materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República, fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, y luego también agrega cualquier otra clase de monumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio, y más adelante esa misma norma habla que también es de iniciativa exclusiva del presidente de la República aumentar obligatoriamente las remuneraciones del sector público y demás beneficios económicos. Es verdad que las normas de postnatal es curioso adscribirlas a beneficios económicos porque se vinculan más con derechos y con la seguridad social, pero dado que ha habido discusión en este Congreso respecto a si este proyecto de ley se vincula o no con la seguridad social, es que uno puede invocar esta norma con mucha mayor claridad. Hay aquí definitivamente un beneficio económico, un beneficio al personal en servicio de la administración del Estado. Esta norma nace en la reforma constitucional del 70 y es muy interesante revisar esa historia de la ley, es casi textual en este caso de la reforma constitucional del 70, en donde los parlamentarios están muy conscientes de que al aprobar esta norma lo que se hace es limitar los beneficios por la vía, los beneficios que pueden concederse al personal activo y los beneficios económicos al personal o a las personas que ejercen labor en el sector privado por la vía legislativa. Y en consecuencia de su historia, podemos apreciar de que hay aquí también una limitación a la iniciativa parlamentaria. Tercera norma constitucional es aquella que está contenida en el artículo 65, inciso tercero, que señala que corresponde al presidente la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley
que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Y aquí incluye los procesos presupuestarios, el cálculo de ingresos y gastos, el destino de los ingresos, etc. Este proyecto, a mí me parece que no es sencillo argumentar que no se vincula con la administración financiera si es que el costo que implica es de al menos $80 millones, según he podido apreciar de la historia de la ley. Todas estas normas han sido interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en diversos casos. Si analizamos los casos, a mi juicio nos damos cuenta de que estamos dentro de un ámbito similar a aquello que regula este proyecto. Por ejemplo, el proyecto de ley que declara dentro de las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República la moción que proponía trasladar el Congreso a Santiago, que fue declarado inadmisible. El proyecto de ley, una glosa a la ley de presupuesto por allá por el año 2010-2011, que establecía una regulación para la distribución de recursos de esa ley de presupuesto. El proyecto de postnatal y el fallo correspondiente. Y tan solo hace 2 años la sentencia 5735, que también en otra glosa a la ley de presupuesto, declaró que era inadmisible una autorización a ciertas universidades para reinvertir un porcentaje de los excedentes que acumulen en el Fondo Solidario de Crédito Universitario en determinadas materias. Si es que analizamos todas esas sentencias, nos fijamos que en ninguna de ellas los casos van directamente a extraer dinero de un fondo público, sino que lo que hace es tomar decisiones en materia de distribución de recursos, tomar decisiones en materia de gasto, como esta última que hago referencia. Pues bien, todas ellas, todos estos casos han sido declarados de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por eso entonces cierro este primer argumento de los 3 que voy a dar para sostener que me parece que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y un análisis de subsunción de la norma legal que estamos, o del proyecto de ley que estamos analizando respecto de la norma constitucional, nos lleva a sostener la admisibilidad, como así lo ha señalado el Senado. Pero creo, y aquí paso al segundo argumento, que una discusión leal y de buena fe debe hacerse cargo de los argumentos que se han planteado por la parte que sostiene que aquí estamos ante una iniciativa admisible. Y para eso yo quiero analizar como segundo argumento la discusión legislativa en cada uno de estos temas. Primero, en materia de seguridad social, los antecedentes en este caso son conocidos creo que por todos. El proyecto fue calificado así por la Comisión de Trabajo, pero la sala de la Cámara de Diputados planteó una opción distinta, es decir, que este proyecto no se vinculaba con la seguridad social y por lo tanto no era de quórum calificado. En cambio, la Secretaría de la Comisión de Trabajo sostuvo que sobre la base del artículo 19, número 18, que señala que las leyes que regulan el ejercicio de este derecho a la seguridad social serán de quórum calificado, correspondía a un proyecto de ley, a unas mociones de quórum calificado. El análisis que se dio en la sala de la Cámara de Diputados fue citando un precedente, que es un permiso que se le concedía por allá por el 2002 a los padres para ausentarse del empleo cuando habían nacido esos hijos, o sea, uno de sus hijos, por cierto. Este era un beneficio financiado por el empleador, no por el fisco, y yo creo que es bastante distinto al que estamos hablando, pero a mí creo que ahí ha habido poca discusión y a mí no me termina por persuadir la decisión de la sala de la Cámara de Diputados, puesto que creo no hubo gran debate a ese respecto. Sí ha habido más debate respecto al financiamiento. Los antecedentes son que la mesa de la Cámara de Diputados lo calificó como admisible el proyecto de ley, pero era un proyecto de ley que explícitamente señalaba que no tenía derecho al subsidio la mujer que se veía beneficiada con estas mociones, o con al menos una de estas. Luego la Comisión de Hacienda emitió un informe, un certificado más bien, señalando que sí irrogaba gasto fiscal. Y quisiera agregar un dato más que a mí me parece interesante. Luego, en el segundo informe, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en ella la presidenta de la comisión declaró inadmisible 2 indicaciones de la diputada Paulina Núñez. Y lo hizo señalando, y cito textualmente el informe, que las indicaciones fueron declaradas inadmisibles por la señora presidenta de la comisión, doña Gael Llomas,
en razón de que su financiamiento se aparta de las ideas matrices del proyecto, puesto que en el texto aprobado ella se financia con el Fondo Único de Prestaciones Familiares. Es decir, hay claramente también en esta declaración un reconocimiento al financiamiento que tiene una norma como esta. La respuesta que se ha dado y el argumento que se ha dado es que este financiamiento es solo un efecto colateral. Y para eso cita como jurisprudencia una sentencia del Tribunal Constitucional que yo considero que es muy buena, que es la sentencia 786 del año 2007. Veamos cuál es ese caso, porque yo considero que en tal caso no se aplica el precedente, son casos tremendamente distintos. El caso es una indicación del senador Larraín a un proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente que exigía que si la pena superaba de 5 años de privación de libertad, el juez debía necesariamente aplicar la pena de internación en régimen cerrado, sin contar con la facultad de aplicar una sanción en régimen semicerrado. Es decir, era una cuestión de derecho penal, un delito, y más bien el cómo se cumplía una pena, en ciertos casos solo en régimen cerrado, sin contar con la opción de régimen semicerrado. Bueno, un grupo de parlamentarios recurrió al Tribunal Constitucional. Algunos de los parlamentarios que recurrieron sosteniendo que esa indicación era inadmisible están aquí hoy día presentes, según puedo apreciar: el diputado Marcelo Díaz, las senadoras Isabel Allende, el senador Pedro Araya, que en ese entonces era diputado, y también usted, señor presidente, en su calidad de diputado, en ese momento, estamos hablando del año 2007. ¿Cuál fue el criterio que estableció el Tribunal Constitucional en ese caso para rechazar el requerimiento y sostener que la indicación era admisible? Sostuvo que el objeto central no era una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y que los eventuales gastos, producto de eventualmente un aumento en la población carcelaria, era solo un efecto colateral. Y entonces yo creo que ese criterio, que yo celebro, a mí me parece que es un criterio interesante para nuestra práctica legislativa, nos lleva a la siguiente pregunta. El objeto central en esta materia, en estas mociones que estamos hablando, ¿es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República? Y a mí me parece, por lo que he dicho hace un rato, que sí, que es una materia de seguridad social. Y la segunda pregunta, ¿el gasto que produce la moción es un efecto colateral de la moción? A mí me parece que no, que es un efecto directo, no es un efecto indirecto. A determinadas personas se le transfiere directamente un monto en dinero. Y creo yo que en consecuencia aplicar el criterio de la sentencia del 2007 a este caso preciso no es del todo pertinente. Quiero terminar, presidente, con un último argumento, y es la tercera argumentación que quiero sostener para señalar que a mí me parece que estamos ante un grupo de mociones que es inadmisible. Y es que miremos el artículo 67. El artículo 67, que no ha estado en discusión hasta el momento en los debates, según he podido apreciar, del Congreso, señala en uno de sus incisos que no podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Es decir, el Congreso no puede aprobar gastos sin indicar cuáles son las fuentes de esos recursos para atender dicho gasto. Esto es obra de Kemmerer, el año 1925, en la Constitución de 1925, mientras se discutía. Kemmerer estaba en Chile y entonces sugirió al presidente Alessandri esta indicación, que se incorporó dentro de las normas de la ley de presupuesto. Algunos podrían pensar que por eso mismo solo aplica a la ley de presupuesto, pero la verdad es que eso no es así. La jurisprudencia y la doctrina plantean desde hace mucho tiempo que aplica a cualquier proyecto de ley. Por ejemplo, Alejandro Silva Bascuñán, en su primer tratado, es decir, en 1963, ya decía que aplicaba a cualquier proyecto de ley. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sostenido lo mismo. Tanto del primer Tribunal Constitucional, en una sentencia del 72, en una sentencia del 73, la 9 y la 16, utilizan esta norma para proyectos de ley distintos de la ley de presupuesto, y por cierto también el actual Tribunal Constitucional en sentencias como la 242 o la 2777. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? Que todo proyecto de ley debe indicar la fuente de los recursos necesarios para atender los gastos que irroga. Este proyecto no lo indica.
Este proyecto no tiene ningún artículo, como es tradicional en los proyectos de ley, que indique la fuente de los recursos que rogue este proyecto se financiará con cargo a la partida tanto, y en lo demás con cargo a la partida Tesoro Público. Todos conocemos ese tipo de artículos normalmente incluidos en las normativas transitorias, y en consecuencia no indica la fuente de los recursos. Solo hay declaraciones, pero no normas del proyecto, que se dicen que se financia con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares. Pero obviamente eso no es suficiente, porque incluso también, según he podido apreciar de la historia de la ley, varios han reconocido que los recursos de ese fondo podrían no alcanzar. En consecuencia, a mí me parece que un grupo de mociones como esta, por las razones que yo he señalado, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero además no está atendiendo a lo que señala desde 1925 nuestra Constitución, en cuanto que el Congreso estaría aprobando un nuevo gasto sin indicar al mismo tiempo la fuente de los recursos. Por todo eso, señor presidente, señores parlamentarios, es que yo sostengo que este proyecto, estas mociones, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y adscribo al criterio que siguió el Senado en esta tramitación. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por la exposición y por el tiempo claro y preciso en el cual ha podido plantearla. Veo ahí en la pantalla a la profesora Karina Noales, a quien le doy la palabra en los mismos términos de los anteriores colegas. Buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos y todas las diputadas y senadoras que se encuentran presentes. Bueno, en mi intervención me voy a referir a las dos principales objeciones que se han planteado a la admisibilidad de este proyecto, ¿no? De una parte, se ha dicho que se trata de materias propias de seguridad social, y por otra parte que roga gasto para el Estado, y que se trataría, por tanto, de una moción o de una materia de ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Afirmaciones ambas, en mi opinión, que son cuestionables. Y para terminar mi intervención me voy a referir a una tercera dimensión del problema, ¿no? Que es una dimensión política imposible de soslayar en un debate que compromete la vida de las personas, particularmente de niños, niñas y de las mujeres trabajadoras que viven en este país. La primera norma en discusión, lo ha dicho el colega, señor Sebastián Soto, es la del inciso tercero del artículo 65 de la Constitución, ¿no? Que establece que corresponde al presidente de la República la iniciativa exclusiva en los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones a la ley de presupuesto. A mí me interesa poder despejar algunas afirmaciones que han sido vertidas por distintos actores que han participado en las distintas etapas del debate de este proyecto, porque se han dicho varias cosas homologándolas, pero que en realidad no son iguales y pueden generar algunas confusiones. Se ha dicho, por supuesto, que el proyecto irroga gasto. Esa es una cuestión. Se ha afirmado también que este proyecto busca o quiere aumentar el gasto público al margen de la iniciativa del presidente. Y finalmente, y esto lo planteó la ministra del Trabajo y Previsión Social, se ha dicho que el proyecto busca establecer un nuevo derecho cuyo ejercicio genera un gasto permanente, y quisiera partir por aquí. No es efectivo, primero, que este proyecto de ley busque establecer un nuevo derecho, sino que busca extender transitoriamente un permiso laboral que ya existe, y tampoco es efectivo que se busque generar un gasto permanente para el Estado, sino hay una temporalidad bien fijada de duración, ¿no? De la extensión que se propone. En segundo lugar, y esta es una afirmación que hizo el subsecretario de Previsión Social, este proyecto tendría por objeto aumentar el gasto público al margen de la iniciativa del presidente. Ello no es efectivo y es necesario dilucidar los objetivos de la moción. Para ello hay que recurrir a la moción misma, cuyo sentido es bastante claro. En primer lugar, la moción establece que tiene por objeto resguardar la salud pública, los derechos de las y los trabajadores y la salud de las y los niños. Ello ante una situación, y esto es importante, de pandemia que ha obligado al cierre de jardines infantiles y de sala cuna, y ante la imposibilidad de muchas mujeres de recurrir a otras redes de apoyo y de cuidado debido a las medidas de distanciamiento social que se hacen necesarias. Eso es lo que persigue la moción,
y por ello se propone la extensión transitoria de este permiso. Finalmente, y probablemente la afirmación más importante, es que este proyecto irroga gasto fiscal, y aquí cabe hacer presente dos cosas. Una es el pronunciamiento de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿no? Que con fecha 15 de abril se pronunció acerca de si esta moción irroga o no gasto fiscal, resultando aprobada la postura de que sí irroga. Ahora bien, la pregunta que cabe es, ¿la circunstancia de que una moción parlamentaria pueda irrogar gasto fiscal transforma necesariamente la moción en inadmisible, ¿no? Por referirse a materia de iniciativa exclusiva del presidente? Ha citado este fallo también el colega Soto del Tribunal Constitucional, ¿no? Y de acuerdo a lo sostenido por este tribunal, no, o al menos no necesariamente. Lo que ha hecho, y quisiera responderle a la ministra del Trabajo, porque está comentando lo que acabo de afirmar, y quisiera decir que es en la sesión del 17 de junio, no, es lo que informa la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, el informe del día 17 de junio de 2020, en que sale citada literalmente la frase de la que acabo de dar cuenta. Podemos revisarlo. Bien, voy a continuar. Como ya sabemos todas y todas quienes estamos acá, el Tribunal Constitucional ha diferenciado entre el objeto central, en este caso de una moción parlamentaria, y sus eventuales efectos colaterales, ¿no? El punto es que no es posible identificar necesariamente irrogación de gasto con inconstitucionalidad. Y es importante este punto porque en el mismo fallo el Tribunal Constitucional enfatiza un razonamiento en que plantea que la regla general en la iniciativa de ley es de los órganos colegisladores, ¿no? Y que la iniciativa exclusiva es una excepción. Y en tanto tal, solo puede ser interpretada de manera restrictiva. De lo contrario, y esto es un problema político, se desvirtuaría del todo la función principal del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de él. Entonces, me gustaría hacer presente que que debemos ponderar lo que votó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a la luz de este criterio sostenido por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y la interpretación es clara, no es posible identificar necesariamente gasto con inadmisibilidad. Y la segunda cuestión tiene que ver con si es efectivo o no, que necesariamente la moción va a tener como consecuencia aumento del gasto público. Sabemos que el permiso que se busca extender se financia íntegramente con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía. Eso está establecido por la ley, en el inciso 8 del artículo 197 bis del Código del Trabajo. No existe una propuesta y por tanto no está en discusión la necesidad de aumentar los recursos de este fondo, que es un fondo que ya está fijado por la ley de presupuesto que rige para este año. Lo que se propone es utilizar estos fondos ya dispuestos. En otras palabras, el dinero está, y lo que busca el proyecto es disponer de él para garantizar estas condiciones mínimas a las trabajadoras que son madres. Cabe también hacer presente que el presupuesto de la Nación se aprueba de acuerdo a proyecciones estadísticas del funcionamiento de la economía del país. El impacto del COVID-19 no fue una variante económica prevista. Sin embargo, ha impactado de manera fuerte en el desempleo, y particularmente ha provocado un alto desempleo entre las mujeres, lo que disminuye el número de mujeres que pueden verse beneficiadas por esta extensión del pre- y postnatal, disminución que no estaba contemplada en el presupuesto. El segundo precepto que está en debate es el del artículo 65, número 6, que establece que corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva para establecer o modificar las normas de seguridad social o que incidan en ellas, tanto del sector público como del sector privado. Bueno, está en debate la naturaleza laboral o de seguridad social del derecho cuya extensión se propone, y a continuación voy a plantear algunas consideraciones de por qué, en mi opinión, estamos ante un derecho de naturaleza laboral. La primera cuestión tiene que ver con la geografía del ordenamiento jurídico, ¿no? La moción pretende modificar los artículos 195, 197 bis, 199, 201 del Código del Trabajo, cuerpo normativo que regula la relación laboral entre trabajadores, trabajadoras y sus empleadores.
Las normas contenidas en los artículos impactan a la mujer en su condición de trabajadora y gestante o madre puérpera. Copulativamente, ¿no? Sostenemos que las normas que se pretenden modificar son de naturaleza laboral por los siguientes antecedentes. Uno de los fundamentos del proyecto de ley consiste en la imposibilidad en que se halla el empleador que ocupa 20 trabajadoras o más en el contexto de pandemia de cumplir una obligación laboral establecida en el Código del Trabajo y que consiste en garantizar el cuidado de niños y niñas menores de 2 años mediante la creación, mantención o financiamiento de los gastos de sala cuna. El descanso pre- y postnatal constituyen en sentido estricto, y en este sentido es como lo contempla la moción, una suspensión del contrato de trabajo autorizada por ley. En otras palabras, este descanso es un derecho inscrito dentro de la relación laboral toda vez que la mujer, llegado cierto momento del embarazo, se encuentra legalmente autorizada para cesar la prestación de servicios personales a los que se obligó en virtud de un contrato de trabajo. Y por su parte el empleador se ve imposibilitado de invocar respecto de ella el cese de la relación laboral. Respecto de la modificación del artículo 201 del Código del Trabajo, se propone extender el periodo de fuero laboral, que sin duda se trata de una norma de carácter laboral, es una norma que limita la facultad del empleador para despedir trabajadores y trabajadoras. Las normas sobre fuero laboral se inscriben en el nudo central de la relación de trabajo. Y finalmente el Código del Trabajo establece varios derechos relacionados con la protección a la maternidad, paternidad y la vida familiar, ¿no? Entre ellos podemos mencionar los que hemos nombrado, la suspensión del contrato de trabajo por pre- y postnatal, el fuero, el financiamiento de sala cuna, entre otros. Todos estos derechos emanan de la relación laboral, de hecho su cumplimiento está sujeto a la fiscalización de la Dirección del Trabajo y su ejercicio está supeditado a la existencia de una relación de dependencia. Las particularidades del muy limitado sistema de seguridad social que hay en Chile provoca justamente lo que estamos viendo acá. Que muchas normas o muchas de las prestaciones que debieran ser propias de la seguridad social, en nuestra realidad dependen de la existencia de un contrato de trabajo y por tanto de una relación de subordinación y dependencia que es justamente aquello que define esa relación. Esto es importante porque se citan la doctrina, el derecho internacional, la OIT, y efectivamente ahí se contienen principios como la universalidad, entre otros, que no son del caso en Chile, y no existen de esa manera, y existen inscritas dentro exclusivamente de la relación laboral. Por estas razones nos posicionamos en defensa de la admisibilidad de este proyecto, que pretende proteger a las trabajadoras, y por cierto, solo algunas de ellas limitadamente. Finalmente, quisiera llamar la atención respecto del contexto político en que se desarrolla este debate y una posición como parte del movimiento feminista organizado al que pertenezco. Este es un proyecto respaldado por las 80 organizaciones que participan en la mesa género COVID-19 del Senado, y este respaldo obedece a un momento crítico que atraviesan las trabajadoras que tienen a su cuidado hijos e hijas, especialmente para aquellas cuyos hijos e hijas tienen alguna enfermedad grave, discapacidad o dependencia severa. Esas mujeres están siendo obligadas hoy a renunciar a sus trabajos, porque se les exige volver a trabajar y simplemente les es imposible dado que tienen que cuidar. La gravedad con que impacta esta crisis no es atribuible exclusivamente al COVID, sino también a 30 años de políticas precarizadoras, de las que todos los sectores políticos han participado y han sido responsables, y que se agrava hoy por las decisiones que han marcado la gestión de este gobierno, tornando la situación insostenible. Se trata de una crisis general de la vida que cobra vidas, y cobra vidas por miles. Han fallecido 8 niños y niñas menores de 1 año y una mujer puérpera de COVID-19. Es una crisis que incrementa la violencia de género al interior de los hogares y donde la demanda que pesa sobre los trabajos de cuidado deteriora cada vez de manera creciente la vida de las trabajadoras y de niñas. Hoy hay muchas niñas que dejan de asistir a las clases virtuales por cuidar de sus hermanos y hermanas pequeñas mientras sus madres teletrabajan o tienen que ir a trabajar presencialmente. Esta es una crisis también, por cierto, de las instituciones del Estado y de este Parlamento, que es en este momento la institución con menos aprobación del país. Entonces, se ha decidido enfrentar esta crisis por parte del gobierno de una manera autoritaria y este debate es una expresión de ello. La negativa del gobierno a patrocinar este proyecto, la ausencia inexcusable de la ministra de la Mujer en todos los momentos de esta discusión,
El anuncio del presidente de convocar a una suerte de comisión de expertos que revise las atribuciones de este Congreso es un reconocimiento deliberado del carácter autoritario de esta gestión, que no se traduce solo en tensiones institucionales, sino también que arruinan el ahorro previsional de las y los trabajadores, asegurando incertidumbre para hoy y miseria para mañana. El proyecto postnatal de emergencia es una propuesta que responde a la necesidad urgente de una extensión transitoria de este derecho. Esta medida afecta directamente las condiciones de vida de miles de trabajadoras, de sus hijos e hijas, y es un derecho laboral exigido, como se ha dicho en múltiples pronunciamientos públicos, por el conjunto del movimiento feminista y de las organizaciones de trabajadoras. Lo que nos gustaría estar discutiendo hoy, y que es en efecto lo que discutimos fuera de las salas de este Congreso, no es el marco de la admisibilidad de un proyecto de ley, entendemos necesario pero que es insuficiente. Como feministas tenemos un programa que se propone luchar por un sistema de seguridad social integral en Chile, que ponga fin al sistema de la AFP, que incluya un sistema único de cuidado plurinacional, comunitario y feminista, y que reconozca los trabajos no remunerados que realizamos nosotras. Como feministas y como trabajadoras organizadas en espacios laborales, formales e informales, el sector público, privado, remuneradas, no remuneradas, honorarios, lo que hoy exigimos es nuestro derecho a vivir sin miedo, sin hambre ni precariedad, y también sin impunidad, para no tener que seguir preguntándonos ¿quién disparó a Fabiola Campillay? Gracias, presidente. Gracias, Karina. Un tema reglamentario. Un tema reglamentario, señor presidente. Perdón, Patricio Melero, tiene la palabra. No, sí, señor presidente, solamente solicitarle a la luz de la última intervención que ojalá quienes se están exponiendo se circunscriban al tema de la admisibilidad del proyecto y no emitan juicios, porque obviamente si se emiten juicios de los que ha emitido la abogada señora Noal, obviamente eso motiva una respuesta. Yo creo que la apreciación sobre la no concurrencia de la señora ministra del Trabajo en el debate es totalmente falsa. Ella ha estado en todas y en cada una de las discusiones, y me parece que si empezamos a hacer expresiones de esa naturaleza, entonces nos van a obligar a entrar a un debate que yo no quiero, presidente, y le pido entonces que le especifique a los exponentes que el tema es sobre la admisibilidad e inadmisibilidad y los juicios de mérito o de política que tengan serán motivo de otro debate. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tomo nota de lo que usted ha señalado. Sin perjuicio, creo que la referencia que hizo Karina es al Ministerio de la Mujer, si mal no escuché. La ministra del Trabajo está presente, y al menos en las discusiones que nosotros hemos hecho de esta mixta ha estado la ministra del Trabajo, pero recojo eso y le pedimos a los constitucionalistas hacer la referencia sobre la admisibilidad. Creo que se han aportado interesantes elementos y avancemos en eso. Tomás Cordán tiene la palabra. Presidente, buenos días a todas las senadoras, senadores, diputadas, diputados. Voy a exponer sobre la admisibilidad entonces del proyecto que refunde 3 boletines. Voy a mirar una minuta que tengo acá en la pantalla por cualquier cuestión. Si lo podemos compartir es tanto mejor. Es que son anotaciones a veces no. Bueno, entonces no. Adelante, Tomás, adelante. Después la envío editada. Presidente, voy a ir al grano a lo que se está preguntando y tratar de resolver. Si uno examina la discusión pública, si uno seguía solo la discusión pública, pareciera ser, y es una cuestión más bien aparente que quiero después especificar, como si fuera el tema postnatal y por lo tanto estaría ligado a seguridad social y eventualmente generaría un gasto público. Pero me parece que uno examinando las 3 mociones y el proyecto, su tramitación legislativa, da cuenta de otra realidad que es mucho más concreta y mucho más específica. Y me voy a explicar. Quiero dar cuenta de la admisibilidad del proyecto por 3 razones. Una, porque, como lo decían los profesores anteriores, las normas de iniciativa exclusiva son y deben ser interpretadas siempre restrictivamente. Son un límite, una restricción a la potestad del Congreso, pero no una prohibición de legislar. Por lo tanto, siempre se tiene que conciliar las materias de iniciativa exclusiva con la potestad colegislativa del Congreso Nacional. Eso es una cuestión que tenemos que tener siempre a la vista. Lo segundo, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y lo decía el profesor Soto hace unos momentos atrás, hay sentencias que nos tienen que hacer distinguir 2 cuestiones siempre en un proyecto de ley.
para saber si este es de iniciativa exclusiva o no. Lo primero es la materia principal del proyecto. ¿Cuál es el objeto del proyecto, su materia principal? Y luego saber si roga o no roga gasto fiscal. Y en cuanto a las tres mociones, revisándolas completas, revisando sus fundamentos, sus ideas matrices, la idea principal de los proyectos son la protección de la salud, de los hijos, de la madre, de los padres y el entorno familiar derivado del COVID-19. Esa es la materia principal. Lo que pasa es que utiliza un instrumento que es el postnatal, la extensión del postnatal. Pero si nosotros no vemos cuál es el sentido, el objeto que quiere tratar los proyectos, es la protección de la salud de los menores, la madre, los padres y el entorno familiar derivado del COVID-19. Por lo tanto, siendo una abstracción, si nosotros no tuviésemos COVID-19, este proyecto no estaría, por lo tanto, tramitándose en el Congreso. Eso es muy importante porque de la calificación de su materia nos derivan consecuencias. Si un proyecto busca, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del COVID, proteger a la madre, al niño y a la familia, es un proyecto de salud. Es un proyecto, en cuanto a las materias legislativas, un proyecto de salud. Y los proyectos de salud, de acuerdo a esta legislatura, no son de seguridad social. Así lo ha calificado la Cámara de Diputados y así lo ha calificado el Senado en algunos proyectos que voy a hacer mención después. Por lo tanto, tenemos como primera regla que es un proyecto en materia de salud. De acuerdo a esta legislatura, salud no es seguridad social, sino una materia autónoma. Este es un criterio muy clásico, además del Congreso. Recuerde usted que la reforma de salud del presidente Lagos se tramitó toda completamente, el GES o auge, bajo reglas de quórum simple, bajo reglas que no era seguridad social. Por lo tanto, quiero decir que tenemos que hacer una fina distinción sobre la materia. Y segundo, o tercera idea, es si genera o no un gasto. Y aquí el profesor Soto y la profesora Karina lo decían muy bien. Hay que ver bien si el gasto es principal o el gasto es colateral. Y un gasto, un proyecto que roga gasto principal es si tiene por finalidad generar un gasto propiamente tal. ¿Ok? Y el proyecto, examinándolo, no crea un subsidio, sino que usa un fondo que está utilizado, que existe. Y por lo tanto la pregunta es que es si ese fondo se va a utilizar completamente o eventualmente se podría sobregirar. Y en el evento que se sobregirase se generaría un gasto eventual y por lo tanto el elemento gasto es esencialmente colateral. Entonces, resumiendo mi presentación, el proyecto de iniciativa exclusiva siempre es de mirado restrictivamente. El objeto o materia es salud de acuerdo a las propias mociones, de acuerdo a las propias presentaciones que se hicieron a lo largo de su tramitación y genera un gasto como efecto colateral. Ahora bien, me gustaría pronunciarme, sí, sobre una cuestión muy importante de lo que estamos tramitando. Se ha discutido públicamente si el Congreso invade o no las atribuciones del presidente de la República. Me parece que esta es una discusión, lo voy a decir así, no le hace bien a la doctrina constitucional, no le hace bien al Congreso y no le hace bien al mundo a la constitución política. ¿Por qué? Porque el Congreso es un intérprete de la Constitución. Entonces lo que tenemos acá es un problema de interpretación de la Constitución. No hay problema entre parlamentarios constitucionalistas e inconstitucionalistas. No tenemos un problema si algunos quieren apegarse a la Constitución y otros no. Lo que pasa es que el Congreso es uno más de los intérpretes de la Constitución. Lo hace habitualmente. Lo hace habitualmente cuando califica un proyecto de ley, cuando califica su admisibilidad, cuando en la discusión legislativa aparecen dudas, el Congreso califica si hay vicios o no de constitucionalidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá, lo que estamos en discusión, es una duda sobre si un proyecto es admisible o no, pero en dos posiciones constitucionalmente legítimas. Por lo tanto, quiero aclarar que lo que estamos en presencia es un problema de interpretación de una norma constitucional. Siendo así, vamos a aplicar estos criterios al proyecto de ley, a los proyectos de ley que estamos en tramitación. Lo primero que tenemos que resolver, y voy a ocupar dos elementos a la vista. Primero, ¿qué ha dicho el TC? Y después, ¿qué ha dicho el propio Congreso sobre los proyectos de ley? ¿Qué ha dicho el TC? Lo hemos dicho en un comienzo. Primero, que son de iniciativa exclusiva los proyectos, y esto es una norma de excepción. Lo dijo últimamente la sentencia 1867 del año 2010. Siempre un proyecto de ley de estas características, un proyecto de iniciativa exclusiva, debe interpretarse restrictivamente. Es decir, conciliar la facultad del Congreso, conciliarla con la facultad del presidente de la República. De manera tal que la iniciativa exclusiva del presidente
se transforma en un límite o restricción a la potestad legislativa. ¿Qué significa esto? Lo que no es menor la palabra, es un límite, es una restricción. Es decir, no es absoluta, no es que le inhiba la intervención del Congreso, sino que le fija ciertos contornos a la actuación del Congreso. Y lo que está fuera de esos contornos es habilitación propia del Congreso, propiamente tal. Entonces siempre tenemos que examinar cuál es esa parte del proyecto de ley que es propia o exclusiva del presidente y cuál es esa parte del proyecto de ley que permite a los congresistas actuar en el ámbito de las mociones parlamentarias. Y esto el TCR fija dos criterios muy claros. Cada proyecto de ley tenemos que examinar su objeto central, cuál es la materia, como lo decía yo antes, y si roga o no roga gasto central o colateral. Sobre el primer punto, en la sentencia que citaba el profesor Soto, que es muy clara, la 786 de 2007, lo dice el tribunal. ¿Qué dice el tribunal? Que el objeto central de la indicación del ex senador Larraín, actual ministro, tenía por objeto la indicación en la mayor o menor libertad del juez para disponer del cumplimiento de las penas superiores a 5 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando examinamos un proyecto, tenemos que ver qué quiso decir quien presentó esa moción o indicación. Entonces, cuando nosotros tenemos que examinar el proyecto COVID, el proyecto postnatal, tenemos que visualizar qué es lo que quisieron hacer, qué buscaron los legisladores al presentar esas 3 mociones. Punto 1. Y lo dice, y lo especifica muy claramente cuando después examina el tribunal sobre si el efecto, el gasto que se roga es central o colateral. ¿Por qué? Porque la moción del senador Larraín llevaba que si el juez tomaba esa decisión de aumentar que las penas mayores de 5 años iban a régimen cerrado, iba a llevar consecuencialmente un mayor gasto a la infraestructura pública de gendarmería, por lo tanto necesariamente rogaba un gasto. Pero ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Que cuando la consecuencia de la medida legislativa irroga gasto es un efecto colateral y por lo tanto no inhibe la iniciativa de los parlamentarios. Esto entonces apliquémoslo al caso concreto de los proyectos que estamos en comento. Todos los proyectos, si nosotros nos vamos a sus ideas matrices, ¿de qué tratan? El impacto de la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el objeto? Es resguardar la salud pública de nuestra población, así como también los derechos de los trabajadores. Que las trabajadoras se queden en sus casas para que el virus no se siga propagando. Medidas preventivas de contagio tanto para los padres como para el recién nacido. ¿Qué dijo la Prosociedad Chilena de Pediatría? Que se está vulnerando, aquí voy, que la protección de la lactancia materna es más costo efectiva, disminuye la morbilidad durante la emergencia. Las ideas matrices del 13376, la pandemia, el COVID, la salud pública, cuidar y salvaguardar las condiciones de salud de los trabajadores del país, y que no sea el lugar de trabajo un espacio donde esto pueda ser vulnerado. Evitar el contagio y la sustentabilidad económica. ¿Qué dijo el proyecto 13384? Crisis sanitaria. Estado de excepción por calamidad pública a modo de contener y frenar los contagios a la población. Aduana sanitaria. Proteger a los trabajadores del entorno familiar del COVID-19. Cita un dictamen de la Dirección del Trabajo. Las obligaciones del empleador a fin de disponer todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Entonces, tenemos los hitos relevantes de la tramitación, que es muy importante. Me quedo acá con la representante del Colegio Médico. ¿Qué dijo? Es fundamental identificar las poblaciones vulnerables en términos sociales y sanitarios para que el Estado les brinde una adecuada protección y disminuir los impactos negativos de la pandemia. El primero de ellos, como los objetivos, dice relación con la salud del lactante, pues existe el riesgo de desarrollo COVID, considerando que los patrones epidemiológicos y clínicos de la enfermedad siguen siendo poco claros respecto a los niños, niñas y adolescentes. Así sigue. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objeto principal del proyecto de ley no es la seguridad social, aunque utiliza como instrumento un elemento de seguridad social, pero su objeto principal es la protección de la salud del menor, la madre, el padre y la familia como consecuencia del COVID. Vuelvo a insistir, como lo dije en un comienzo, si no hubiese COVID, no hubiese proyecto de ley. Entonces, el instrumento para la protección de la salud es la ampliación del postnatal. Ahora bien, la pregunta siguiente es, ¿un proyecto de salud es un proyecto de seguridad social? Y han habido 3 etapas en el Congreso. La primera gran etapa, que yo diría que era hasta el año 2010, con la sentencia 1710 del Tribunal Constitucional, consideraba que la salud
no es parte de la seguridad social. Y por lo tanto se tramitaban en forma paralela los proyectos de seguridad social y los proyectos de salud. Una segunda etapa que vino a terminarse con este periodo legislativo consideraba salud como parte de la seguridad social. Pero a partir del año 2018, varios proyectos de ley que son de salud, que incluso inciden en el Código del Trabajo, han sido considerados de salud, de quórum simple y por lo tanto fuera de la seguridad social. Tanto es así que la Cámara de Diputados hace pocas semanas sacó un informe de su secretario en que señala que salud no es seguridad social propiamente tal. El Senado ha tramitado proyectos en este periodo legislativo sobre salud que no son de seguridad social y por lo tanto se establece esta distinción. Y me quiero quedar con un boletín que se llama 12302 de los senadores Goich, Alamán, Muñoz, Durán y Letelier, que extiende el examen de medicina preventiva, porque es un proyecto muy parecido a este proyecto de ley, muy parecido en cuanto a su estructura. ¿Qué dice? En la norma actual, el 66 bis del Código del Trabajo, dice que el examen de medicina preventiva tienen permiso los trabajadores, una vez un permiso anual para las trabajadoras mayores de 40 y los trabajadores mayores de 50. Ese proyecto lo que hace es quitar el límite de edad y por lo tanto todo trabajador tiene derecho al examen de medicina preventiva. ¿Cuál es la clave de ese proyecto? Varias. Uno, es un proyecto de salud. 2, incide en el Código del Trabajo. 3, eventualmente, necesariamente, va a irrogar un mayor gasto, porque al ampliar el límite de las personas que tienen derecho a hacerse el examen de medicina preventiva, necesariamente va a irrogar un gasto. Lo que pasa es que el gasto es eventual. Y por lo tanto, si yo aumento el espectro etario de las personas que se pueden hacer el examen, obviamente que va a llevar un gasto. Ahora, ¿cuál es la clave de este proyecto? 2, que es de, 1, se calificó como salud, y por lo tanto no es seguridad social, y 2, que su quórum, por lo tanto, es un quórum simple y no quórum calificado. Entonces, podemos establecer que todos aquellos proyectos que son de materia salud, que podrían eventualmente irrogar un gasto para el Senado, no son, 1, materia de seguridad social y no son gasto fiscal propiamente tal. En consecuencia, tenemos que este proyecto de ley es admisible por estas 3 razones. 1, porque tiene que siempre ser interpretado restrictivamente. 2, porque de acuerdo a su propia materia es un proyecto de salud. Los proyectos de salud no son de seguridad social. Y eventualmente podría irrogar gasto como no irrogarlo. Por lo tanto, la eventualidad no es una materia de inadmisibilidad. Lo que es una materia de inadmisibilidad es cuando un proyecto tiene por objeto irrogar gasto. Y este proyecto, por las que yo he señalado y lo que se puede examinar en su historia de la ley, no irroga gasto o eventualmente podría eventualmente irrogarlo. Y esa materia, la eventualidad, no es una materia de inadmisibilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, Sebastián. Tomás, perdón, nuevamente se agradece el tiempo. Tengo a Constanza disponible, no la veo. Constanza Juve tiene la palabra. Presidente, no ha ¿Sí? llegado todavía doña Constanza Juve, estado el profesor Francisco Zúñiga. La profesora Juve había anunciado que iba a llegar un poco más tarde. Sí, no hay ningún problema de dar la palabra al profesor Zúñiga, pero quiero ser ordenado y cumplir lo que establecimos. ¿En qué sentido? Nosotros quedamos de escuchar a los constitucionalistas y escuchar a los 2 representantes gubernamentales, si podemos decir, la defensora de la niñez y el ministro Monkever. Entonces, si terminamos con el profesor Zúñiga, vamos a pasar a nuestros invitados de instituciones. Entonces quiero ser riguroso en eso y que verifique su comparecencia. Mientras tanto, si es así, le damos la palabra obviamente al profesor Francisco Zúñiga, pero quiero ser bien ordenado en lo que hemos establecido para no saltarnos las reglas y poder votar también. Recordemos que tenemos un plazo de comparecencia o de votación de 2 senadores de la Comisión de Defensa. Si no está Constanza, le damos la palabra al profesor Francisco Zúñiga, que lo veo ahí en la pantalla. Presidente, buenos días. Por su intermedio, agradecer a la comisión por haberme invitado a exponer la cuestión de constitucionalidad motivada por el examen de admisibilidad de las mociones
refundidas que establecen el permiso postnatal parental de emergencia. Yo quisiera hacer una precisión inicial, y me alegro estar en línea con mi colega Sebastián Soto en esto, en orden a entender que la Constitución es un sistema normativo del orden político, es decir, es un subsistema de reglas de competencia del sistema político. No son fórmulas inertes o hueras, sino que disciplinan la política estatal. Digo esta definición base porque cuando uno se enfrenta a una cuestión de constitucionalidad, se enfrenta a una cuestión hermenéutica, a la lectura de la Constitución, a la interpretación de la Constitución, de sus reglas de competencia. La doctrina europea aporta en la segunda posguerra como fórmula central de hermenéutica constitucional la fórmula política que ese orden político tiene. Y la fórmula política en nuestro país es la de una república democrática con un régimen presidencial. Esta es una cuestión bien clave cuando se interpretan cuestiones relativas al derecho de iniciativa exclusiva del presidente de la República en el dominio de ley, o cuando se discute acerca de la potestad del presidente de la República de conducir la administración financiero-fiscal del Estado. Que son dos de las cuestiones que han sido traídas al debate, al igual que la reserva de iniciativa exclusiva en materia de seguridad social. Pues bien, cuando estamos en presencia de un problema de interpretación de la Constitución, yo quisiera recoger dos comentarios. Primero, hay dos maneras de leer la Constitución y, por tanto, el subsistema normativo de reglas de competencia. La primera es entendiendo que este régimen es un régimen presidencialista, fundado en el principio de separación de poderes, en que en el Congreso Nacional reside la potestad legislativa, en la que el presidente de la República es solo un colegislador, y por ende, esa interpretación dinámica tiene que estar unida a las 47 leyes de reforma constitucional que se han dictado desde 1989 a la fecha. En particular la de 2005, que lo que buscó fue reequilibrar el excesivo presidencialismo que teníamos en nuestro país. Pero hay otra interpretación posible, entendiendo que la fórmula política no es un régimen presidencialista, sino un régimen hiperpresidencialista. Y me temo que en la última década se ha impuesto en particular en el actual gobierno, el gobierno del presidente Piñera, tanto en el primero como en el segundo, este vértigo hiperpresidencialista de entender, en definitiva, que el colegislador es el Congreso Nacional y todas las herramientas de legislación están en poder del jefe de Estado. Y ello de la mano de un cierto uso ortopédico del Tribunal Constitucional. La discusión motivada por declaraciones del jefe de Estado sobre el alcance que tendrían los proyectos de iniciativa parlamentaria inconstitucionales, creo que da cuenta de este vértigo hiperpresidencialista que paradójicamente tiende a coincidir, y lo hemos dicho en trabajos de mi autoría anteriores, con el carácter minoritario del presidencialismo que tenemos en nuestro país en los últimos 10 años. La segunda cuestión a esclarecer es el alcance del argumento de autoridad del Tribunal Constitucional, porque aquí se ha citado con cierta profusión la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y yo quiero relativizar ese argumento de autoridad. ¿En qué sentido? A diferencia de los sistemas políticos europeos continentales en que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, en nuestro país y en otros países de América Latina en que hay sistemas dualistas, en que se comparte el control de constitucionalidad o está abierto el control de constitucionalidad, como en Chile, el Tribunal Constitucional es un intérprete de la Constitución y no el intérprete supremo de la Constitución. Y cuando el Congreso Nacional es llevado a interpretar la Constitución para calificar la admisibilidad de un proyecto de ley, lo que está haciendo es
un control político de constitucionalidad perfectamente admisible en un sistema de control de la supremacía de la Constitución que en nuestro país está abierto al control social, al control político y al control jurisdiccional. Por tanto, las pautas hermenéuticas que utiliza el Tribunal Constitucional son pautas abiertas, dinámicas, y no tienen por qué utilizar como argumento de autoridad a las sentencias del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional no son uniformes en el tiempo, yo lo voy a demostrar con la cita de estas. No hay criterios uniformes que uno pudiese llevarlo a sostener que aquí estamos en presencia de una inconstitucionalidad o de una constitucionalidad de manera llana, lisa, simple. Dicho esto, yo quisiera hacerme cargo de los problemas que no son constitucionales en esta discusión y que se han planteado de la lectura de los antecedentes que se nos han hecho llegar. Primero, se ha citado la certificación de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en orden de que el proyecto de ley tiene incidencia financiero-fiscal. Carece de relevancia en el análisis de constitucionalidad de las mociones. Segundo, la omisión del informe financiero del Ministerio de Hacienda preparado por DIPRES, artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Tampoco es una cuestión de constitucionalidad, sino de legalidad financiera. Tercero, la determinación del tipo de norma legal que se contiene en las mociones fusionadas. Es decir, por ende, son normas de quórum especial, leyes de quórum calificado, o no. Ya sabemos que en la Cámara inicialmente se entendió que eran normas de quórum especial, y en el primer trámite reglamentario, el primer trámite constitucional, se llegó al acuerdo de que eran normas de legislación ordinaria, porque las normas contenidas en las tres mociones fusionadas no referían a seguridad social. Cuarto, la definición del permiso postnatal parental de emergencia es una cuestión de mera legalidad. No existe ningún patrón constitucional que nos lleve necesariamente a concluir que estamos en presencia de un beneficio o derecho de seguridad social o de salud previsional. Esta es una cuestión de mera legalidad. Y por último, la utilización del decreto ley 1263, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, como patrón o canon para enjuiciar la constitucional proyecto de ley es un tremendo error. La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado es una ley ordinaria, legislación irregular, que simplemente lo que disciplina, en definitiva, es la ejecución presupuestaria y la administración financiera del Estado. Dicho esto, y en el entendido de que aquí no hay un intérprete supremo de la Constitución, que este es un sistema abierto a distintos intérpretes y a tipos de control de constitucionalidad diferenciados, como el control social, el control político y el control judicial, no tengo la menor duda de que el Congreso Nacional, sus corporaciones, sus presidencias y sus comisiones permanentes tienen esa potestad de control político por la vía de calificar la admisibilidad de los proyectos de ley, ello consecuencia del principio de separación de poderes. Y eventualmente incluso las salas de cada corporación pueden, por la vía de recalificar la admisibilidad formulada por la presidencia, también ejercer esta potestad de control político, de constitucionalidad, que debe basarse en la argumentación que el control político estime que es de suyo. En tercer lugar, y puesto frente al estudio de las mociones parlamentarias fusionadas, yo he llegado a la conclusión que estamos en presencia de un permiso postnatal parental de emergencia que es un beneficio de naturaleza laboral y no previsional. Las características de este beneficio lo llevan a uno a concluir que se trata de un beneficio laboral y no previsional, a pesar que si uno fuese riguroso, podría sostener que una de las contingencias o riesgos protegidos por los sistemas de seguridad social es la maternidad. Sin embargo, cabe preguntarse, y se ha hecho aquí, las intervenciones de la colega Noales y del colega Jordán han estado enderezadas en ese sentido,
La cuestión, en definitiva, de los bienes constitucionales que aborda este proyecto de ley no refieren a la protección de la maternidad en sí, sino a la protección de la salud, la alimentación, el cuidado del menor. La lactancia del menor, asegurar la alimentación de este, está en el centro de gravedad de este proyecto. Y por tanto, este es un proyecto que debe conversar muy directamente con la Convención de Derechos del Niño y el interés superior del niño, en definitiva, desde el punto de vista de sus objetivos a perseguir. Una cuarta cuestión que también ha sido discutida es la financiación de este beneficio. Esta es una cuestión de decisión del legislador. Se ha dicho, este beneficio debería ser financiado con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, que es un mecanismo previsto en el DFL 150 de 1982 del Ministerio del Trabajo de naturaleza previsional, que cubre, en definitiva, beneficios o derechos de naturaleza previsional. Sin embargo, el Congreso Nacional perfectamente podría definir que este beneficio laboral se financia con cargo al Fondo para Subsidios por Incapacidad Laboral, los que se financian a su vez con el 7% de cotización obligatoria de salud y que es administrada por FONASA e ISAPRES, como ocurre con el descanso prenatal suplementario, con el prenatal prorrogado y con el postnatal prolongado. Y la fuente legal de este fondo para subsidios por incapacidad laboral es el DFL 44 Ministerio del Trabajo de 1978. La financiación de este fondo está hecha con las cotizaciones de los trabajadores y, naturalmente, dichas cotizaciones de salud son cotizaciones que, en definitiva, son propiedad afecta a una finalidad social determinada, carecen de la entidad de ser recursos públicos, financieros públicos, y el fondo mismo es preexistente, ya ha sido creado por el legislador y está financiando distintos componentes de la protección del empleo. En quinto lugar, quiero señalar que si este proyecto de ley no establece un derecho de naturaleza previsional, sino laboral, no tiene por finalidad proteger la maternidad de manera directa, sino indirecta, protege directamente al menor, lactante, la alimentación, la salud de éste, difícilmente podremos sostener que la iniciativa legal está comprendida en los márgenes del derecho de iniciativa exclusiva del presidente de la República. No está contenida en los márgenes previstos en el inciso segundo del artículo 64 y en el inciso cuarto, números 3, quinto y sexto de la misma norma. Y aquí yo quisiera hacer una precisión, señor presidente, con su venia. Aquí importa mucho la fórmula política desde la cual este Senado y la Cámara resuelvan este problema interpretativo. Si la fórmula política es un régimen presidencialista de equilibrio de poderes, la única interpretación posible es que el derecho de iniciativa exclusiva del presidente de la República corresponde al de un jefe de Estado que es colegislador del Congreso Nacional y no legislador. Y si es colegislador, y lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es una regla de excepción el derecho de iniciativa exclusiva. De lo contrario, dice la sentencia del Tribunal Constitucional, rol 786, considerando 14, de lo contrario, se podría llegar a desvirtuarse del todo la función principal del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de él. El mismo Tribunal Constitucional en fallos posteriores ha reiterado esta idea de que una interpretación extensiva del derecho de iniciativa exclusiva lo que hace es minar la separación de poderes y la centralidad y funcionalidad del Congreso Nacional como depositario de la potestad legislativa. La iniciativa exclusiva, si es una norma de excepción, debe ser caracterizada como una potestad tasada de derecho estricto e interpretación restrictiva, presidente. Y por tanto, lo que no esté dentro de la potestad tasada
de derecho estricto, interpretación restrictiva, debe entenderse que cabe dentro del derecho de iniciativa general o común, en la que naturalmente los parlamentarios, por la vía de las mociones e indicaciones, pueden arbitrar la producción de leyes. Digo esto porque he escuchado con atención la línea argumental de mi colega Sebastián Soto, con quien naturalmente en estos puntos estoy en las antípodas, porque entiendo de que no estamos en presencia de normas de seguridad social ni de salud previsional, porque entiendo que además no es la maternidad como contingencia la asegurada o protegida, y porque en definitiva estos beneficios de naturaleza laboral se extienden al personal que se desempeña en el ámbito laboral, tanto en el sector público como privado. Y por ende, esta iniciativa de ley no tiene incidencia financiero-pública, ni tiene, naturalmente, ninguna naturaleza presupuestaria, como se ha indicado al hacerse referencia a las normas sobre presupuesto o al requerimiento de informe financiero para el proyecto. Esto no significa, presidente, y con su venia, que el proyecto de ley no pueda ser objeto de mejoras. Yo creo que el proyecto de ley, y la comisión mixta en esto tiene un amplio arbitrio, debería definir exactamente en presencia de qué estamos. ¿Qué es el permiso postnatal parental de emergencia? Y lo debería definir como un beneficio laboral, temporal, extraordinario, que protege la niñez, la vida, la salud, alimentación del lactante. Primero. Segundo, el proyecto de ley debería determinar territorialmente el campo de aplicación del permiso postnatal parental de emergencia, en razón a que la declaratoria de estado de excepción constitucional se refiere a cualquier tipo de calamidad pública y que, en definitiva, diga relación con una zona determinada del territorio. De hecho, este estado de catástrofe está declarado para todo el territorio, dada la naturaleza de la pandemia que experimentamos, pero mañana una catástrofe natural localizada en comunas determinadas del territorio, naturalmente no puede entender que este beneficio aplicase a todo el territorio, sino a las mujeres trabajadoras que viven o trabajan en las comunas afectadas por la declaración de estado de excepción constitucional. En tercer lugar, el proyecto de ley debería explicitar la fuente de financiamiento con cargo a que, en definitiva, se paga este beneficio laboral, y entiendo de que esta fuente de financiación es el 7% de las cotizaciones de los trabajadores respecto de un fondo preexistente que es el Fondo para Subsidios por Incapacidad Laboral. En consecuencia, el propósito principal y directo de estas normas es proteger la niñez, proteger la lactancia, la alimentación del menor, frente a un hecho evidente, y es que el estado de excepción constitucional ha significado el cierre de salas cunas, de jardines infantiles, la imposibilidad que la mujer trabajadora pueda, en definitiva, recurrir a esta red de protección social para el cuidado, la alimentación y el bienestar de los menores. Por ende, la argumentación relativa de que la norma tendría efectos colaterales que serían legítimos en el plano financiero público, a mi juicio, no las tiene, y sería deseable desde el punto de vista del eje ferenda que el proyecto de ley pudiese esclarecer estos puntos para, en definitiva, respetar escrupulosamente las reglas constitucionales que sí someten a derecho a iniciativa exclusiva del presidente de la República las normas relativas a seguridad social. Hay un punto final en mi análisis, presidente, que no quiero dejar de lado, y es el riesgo permanente en esta discusión acerca de las admisibilidades de terminar racionalizando o jibarizando la potestad legislativa del Congreso Nacional. Las prerrogativas de los parlamentarios en el iter legis vía mociones e indicaciones. Esto de concebir al Congreso Nacional como un mero buzón y a los parlamentarios como caja de resonancia del legislador gubernamental me parece que es una perversión del régimen presidencialista, una cuestión que deberíamos tener en vistas a la hora de preparar una nueva constitución en miras a modificar el régimen político o a atemparar este presidencialismo extremo, exacerbado, que a veces desde posiciones de presidencialismo minoritario tienden a imponerse.
y que lamentablemente han hecho eco en la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional. El último argumento es destacar la armonía que este conjunto de mociones parlamentarias tiene, presidente, con la Convención de Derechos del Niño de 1990, instrumento que tiene como vector central el interés superior del niño. El proyecto de ley protege al menor, su lactancia, alimentación, salud, bienestar. De ese punto de vista, hay una plena armonía del proyecto de ley con estas normas internacionales que son de central importancia hoy en nuestro país. Es todo cuanto puedo decir, señor presidente. Muchas gracias, profesor Zúñiga, por la exposición. Veo ahí que se ha incorporado Constanza Juve. Constanza tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, bueno, le voy a pedir, Constanza, un segundo, le voy a pedir a la senadora Rincón si puede presidir durante 5 minutos, que tengo que ausentarme 5 minutos. Senadora Rincón, le dejo la campana mientras. Ok, presidente. Profesora Constanza Huber, entonces tiene la palabra. Presidenta, primero disculparme por su intermedio a usted y con la comisión por subir, o sea, por conectarme tan tarde. Le había avisado al secretario previamente, pero sin perjuicio de eso entiendo que el protocolo está desde el principio. Lamentablemente tenía un inconveniente, una reunión previamente agendada. Nos avisaron y estábamos informados en la comisión. Gracias, presidenta, y también agradecerle obviamente a usted y también por su intermedio a los demás parlamentarios por esta invitación a poder exponer sobre este tema tan relevante. Lamento no haber podido escuchar las presentaciones anteriores, más allá, digamos, de nuestro conocido, digamos, colega Francisco Zúñiga. Escuché en parte de esa, pero puede que me repitan en algunos elementos, pero entiendo que tengo 15 minutos, presidenta, para exponer, así que de todas maneras voy a ser breve. Tengo una presentación que nos sirve más bien como base. No sé si se puede proyectar, Rodrigo. Si no se puede, no hay problema. Secretario. Sí, voy a ver con informática la idea de compartir documentos, que se active. Perfecto, si es mucho problema, no se preocupen en todo caso. Así que puedo también hacerlo sin la presentación. De todas maneras, voy a dejar una minuta al término de la comisión para que lo tenga a la vista los parlamentarios. Gracias. Si quieren, bueno, puedo partir un poco por el contexto mientras vemos si podemos tener proyectada la presentación, presidenta, por su intermedio de los demás parlamentarios. Bueno, se me ha pedido, ¿cierto?, que entregue mi opinión constitucional sobre la admisibilidad de estas iniciativas, de estas mociones refundidas a la luz de lo que dispone la Carta Fundamental. Dicho eso, ¿cierto?, no voy a entrar en razones ni de mérito ni de conveniencia de ninguna de estas mociones, ni digamos de la viabilidad o no, digamos, de esta política pública, sino que solamente determinar, o desde mi opinión, ¿cierto?, si es que estas iniciativas vulneran o no la Carta Fundamental. Teniendo eso en consideración, bueno, voy a estructurar esta breve presentación en conformidad a lo requerido, ¿cierto?, en 3 elementos: cuestiones generales, algunas cuestiones específicas respecto a las propuestas y algunas reflexiones finales en relación con los proyectos de ley en su conjunto, ¿ya? Estas mociones, ¿cierto?, refundidas, ¿verdad? En términos de las cuestiones generales, las mociones parlamentarias refundidas buscan 4 cosas principalmente, ¿cierto?, 4 elementos. Primero, aumentar, ¿cierto?, el prenatal de 6 a 10 semanas, extender el permiso postnatal, extender también, mientras dure el estado de excepción, el permiso por enfermedad grave de niño menor de 1 año, y extender también el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de este estado de excepción. Y si bien revisaremos cada uno, como dije anteriormente, cuestiones generales, cuestiones específicas y algunas reflexiones finales, vamos a revisar cada una de estas cuestiones en específico. En términos de las cuestiones generales, me parece importante tener en cuenta 3 elementos desde un punto de vista de la iniciativa exclusiva presidencial. La primera, la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de administración financiera, y también, obviamente, el hecho que el Congreso, existe esta norma, digamos, prohibitiva en relación que no se puede aumentar, ¿cierto?, el gasto en conexión con la iniciativa exclusiva en materia de administración financiera. Geográficamente nos encontramos en el artículo 65, ¿cierto?, inciso 3 de la Constitución, y artículo 65, inciso final. Una segunda cuestión general tiene que ver con algo que ya se ha referido el profesor Zúñiga respecto a la seguridad social, ¿cierto?, la iniciativa exclusiva que tiene el presidente de la República en establecer o modificar normas relacionadas con la seguridad social o que incidan en ella, artículo 65, inciso 4, numeral 6,
y finalmente, cierto, beneficios al personal de la administración pública, geográficamente el artículo 65, inciso cuarto, numeral cuarto de la Constitución. Asumiendo, cierto, que todavía no tengo la presentación en cuenta, Presidenta, si le parece, bueno, avanzo, mientras tanto. Sí, por favor. Respecto a lo primero, que tiene que ver... Está activada la función si quieren compartir. Hay varios perfecto. que pueden compartir pantalla. Perfecto. Entonces voy a seguir con compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, creo que se ve bien, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, muchas gracias, secretario, muchas gracias, presidenta, por la flexibilidad. Iba acá, ¿cierto? Entonces, respecto al tema de la iniciativa exclusiva del presidente en materia de administración financiera y aumento de gasto. Lo primero, ¿cierto?, tener en consideración que lo que está detrás, ¿cierto?, de esta iniciativa exclusiva se sustenta particularmente en la necesidad de establecer un sistema coherente de gastos que permita al presidente de la República dar cumplimiento a la política, ¿cierto?, de financiamiento que considera adecuada, en armonía con la calidad de su jefe de gobierno, de ser jefe de gobierno, en el hecho de tener que administrar también los recursos públicos, pero por sobre todo, la lógica que está detrás de la iniciativa exclusiva presidencial tiene que ver con la responsabilidad en materia de gasto público. ¿Quién es el responsable de lo que se denomina finalmente la llamada caja fiscal? Es el presidente de la República, y esa es la razón por la cual tiene una iniciativa exclusiva respecto de este tipo de materias. Eso, y solamente eso, quizás es lo más relevante en ese sentido. Esta iniciativa exclusiva no viene, ¿cierto?, de la Constitución vigente, ¿verdad? Se pueden encontrar incluso algunos elementos respecto o relacionado con eso en los propios reglamentos constitucionales hasta de 1810, 1812, 1814, Constitución de 1833, pero quizás su máxima expresión se encuentra en la Constitución de 1925, a partir de dos reformas importantes en esta línea, la reforma de 1943 y la reforma de 1970. ¿Cierto?, iniciada a través de un mensaje del expresidente Eduardo Frei Montalva. Hay un extracto, ¿cierto?, de una parte del mensaje del presidente Eduardo Frei Montalva en el cual explica, ¿cierto?, la razón de por qué es importante potenciar, ¿cierto?, las materias de iniciativa exclusiva presidencial, ¿cierto?, en términos, como señalaba anteriormente, ¿cierto?, en términos de materias que inciden los gastos fiscales, en el régimen de remuneraciones y la previsión del sector privado, entre otros elementos, muchos de ellos que se conservan en la Constitución vigente. Por lo tanto, esto no es algo propio de esta Constitución, sino que viene desde constituciones y básicamente antecedentes constitucionales anteriores. Eso quizás como primer elemento de contexto histórico, Presidenta. Respecto de las iniciativas en relación con las cuales me han pedido, digamos, la opinión constitucional, bueno, evidentemente estas iniciativas, los cuatro elementos que están presentes, ¿cierto?, tienen que ver, o tres, mejor dicho, tres de las cuatro, digamos, en relación con lo que se trata con los subsidios, prenatal, postnatal, el permiso por enfermedad grave de niño menor de 1 año, se financian, ¿cierto?, en virtud de la ley 18.418, con cargo al fondo al que ya se refería el profesor Zúñiga, ¿cierto?, al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía. Se financian con cargo, ¿cierto?, a ese fondo. ¿Cómo se financia ese fondo? Con financiamiento fiscal y particularmente con los aportes de la ley de presupuesto en virtud del artículo 21 del decreto con fuerza ley 150. Ahí se dice expresamente, ¿cierto?, que con cargo a la ley de presupuesto, con los aportes de la ley de presupuesto y en conformidad a la ley orgánica sobre administración financiera del Estado, el decreto de ley 1263, se financia este Fondo Único de Prestaciones Familiares. En consecuencia, estos subsidios, y por tanto su aumento y su extensión de duración, ¿cierto?, en el tiempo, se financia con cargo a este fondo, y este fondo a su vez se financia, ¿cierto?, con aportes de la ley de presupuesto y en consecuencia se financia con gasto fiscal, ¿ya?, con gasto fiscal directo. Se ha argumentado dentro de los antecedentes que he podido revisar de la tramitación de este proyecto de ley, ¿cierto?, que en realidad tendría, ¿cierto?, un aumento de gasto, pero como un efecto colateral o un efecto indirecto, ¿cierto?, y que el Tribunal Constitucional incluso ya ha asumido, ¿cierto?, que eso es posible. Entiendo que esto puede ser que ya lo hayan tratado, así que lo voy a resumir, digamos. Efectivamente, eso es parcialmente cierto, ¿cierto?, ese antecedente. Primero, es verdad, ¿cierto?, que finalmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha sido consistente respecto a este punto, pero quizás lo más importante, yendo derechamente a este fallo, que se refiere explícitamente al efecto colateral, cabe, digamos, recordar que este fallo se sostiene a partir de un requerimiento
de un grupo de diputados de la Concertación en ese momento, ¿cierto? Este es del año 2007, en el cual, digamos, le piden al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional una indicación del hoy ministro de Justicia, ex senador Hernán Larraín, en el cual establece, ¿cierto?, o señala de que si se sanciona, ¿cierto?, a una persona por un plazo de 5 años o dura 5 años la sanción, los 2 primeros años necesariamente tienen que estar en un régimen cerrado, ¿cierto? Y por tanto, el hecho de impedir al juez que pueda decidir que se pueda optar por un régimen semicerrado y tenga necesariamente que los 2 primeros años el sancionado cumplirlo en un régimen cerrado, eso necesariamente implica un gasto tanto para tener más centros como para tener más personal que en el fondo de alguna manera tutele, ¿cierto?, y proteja, ¿verdad?, a los adolescentes sancionados. Eso, diputados de la Concertación consideraron de que implicaba gasto fiscal. Y el Tribunal Constitucional, felizmente, en ese sentido, rechazó ese requerimiento desde mi perspectiva, porque efectivamente consideró de que el gasto era un efecto colateral y era un efecto indirecto, en el entendido que el objeto principal, ¿cierto?, de la indicación no buscaba, digamos, extender ningún tipo de beneficio o, en el fondo, un tipo de costo fiscal, y también considerando de que el efecto colateral, y esto es muy importante, era un efecto eventual en el gasto, potencial en el gasto, y lo dice así de manera expresa, ¿cierto? La diferencia con estas iniciativas respecto de ese fallo y esos estándares que están establecidos en ese fallo es que acá no hay un efecto colateral, no hay un efecto indirecto, es un efecto directo en el gasto. Implica un aumento del gasto el hecho de que se aumente el tiempo, eso necesariamente implica más gasto, y es un gasto que incluso al momento de aplicarlo retroactivamente a marzo, es un gasto que es perfectamente, digamos, estimable y determinable, y en consecuencia no es un efecto indirecto, no es un efecto colateral no buscado, sino que es un efecto directo. Es una medida que implica gasto directo fiscal. Por tanto, me parece que si bien es un argumento que es un argumento interesante, ¿cierto?, para estos efectos, digamos, no se aplicaría. Eso como primer elemento dentro de las cuestiones generales. Vamos quizás a lo segundo, que tiene que ver con la seguridad social, ¿cierto?, y con materias que inciden en normas, o mejor dicho, materias que inciden en la seguridad social. Acá esto puede ser también de que algo se ha expuesto anteriormente, por tanto voy a tratar de ser bastante breve. En relación con la seguridad social y qué implica la seguridad social, yo acá tengo una diferencia profunda con lo que ha señalado el profesor Zúñiga, desde la perspectiva que la seguridad social no es equivalente a la previsión. El concepto de seguridad social y la manera en cómo esto está establecido en la Constitución es mucho más amplio que simplemente la previsión, porque si no se habría dicho, de manera expresa, como se ha hecho en otras constituciones anteriores, hablar de previsión y no hablar de seguridad social. El concepto de seguridad social es mucho más amplio y apunta a diferentes contingencias sociales que se puedan presentar en la vida de las personas. Y en ese contexto, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional, a propósito, ¿cierto?, del fallo en el llamado proyecto de ley de postnatal de 6 meses, lo dice de manera expresa, digamos. No solamente acá hay un tema de gasto público, sino que también se trata de normas. El postnatal, digamos, de 6 meses es una norma propia, digamos, de materias de seguridad social, entendiendo, ¿cierto?, y aquí lo dice la segunda cita, entendiendo, ¿cierto?, que la maternidad y la protección y los beneficios acorde, digamos, con la maternidad son materias de seguridad social. Y no solamente esto, sino que su cuantía y duración, como sería, digamos, en este caso, su duración, no solamente su cuantía, son materias de iniciativa exclusiva presidencial. Esto no solamente lo ha dicho el Tribunal Constitucional, sino que también parte de la doctrina se ha pronunciado en esta línea. El profesor José Luis Sea específicamente, digamos, considera los beneficios propios, digamos, de la maternidad como propio, digamos, de una contingencia social que tiene que ser protegido, porque finalmente la seguridad social lo que busca es proteger frente a determinadas contingencias que se puedan presentar en la vida de las personas y que no necesariamente, por supuesto, tiene un efecto que es negativo, ¿cierto?, sino que puede tener obviamente un efecto positivo, pero que necesariamente implica gasto y costo, y eso tiene que ser parte, digamos, de este derecho social, este derecho de segunda generación, que es el derecho a la seguridad social. Entenderlo de una manera distinta, presidente, por su intermedio los demás parlamentarios, básicamente lo que está haciendo es restringir este derecho social a una expresión demasiado limitada, en el entendido que uno debiera entenderlo desde un punto de vista más amplio, ¿cierto?, que simplemente el tema previsional o, comillas, ¿cierto?, sus derivados. La seguridad social es un derecho social que comprende, digamos, más elementos que simplemente el tema previsional, incluyendo, tal como ha dicho el Tribunal Constitucional, tal como se ha pronunciado la doctrina, tal como lo ha planteado también la OIT, entendiendo los beneficios de la maternidad como parte, digamos, de estas contingencias que tienen que ser consideradas. Un tercer elemento respecto a las cuestiones generales,
También es importante tener en cuenta que aludiendo, ¿cierto?, lo que habíamos dicho anteriormente respecto de que se financia, ¿cierto?, estos subsidios, ¿verdad?, los reposos maternales, junto con el permiso por enfermedad grave de un niño menor de 1 año, con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares, es importante tener en cuenta que quedan afectos a este sistema único de asignaciones familiares, tanto los trabajadores dependientes del sector público como los del privado, ¿cierto? Como incluye, obviamente, a trabajadores dependientes del sector público, y esto implica, digamos, un beneficio o un aumento, ¿cierto?, del beneficio, también se incurre en un vicio de constitucionalidad respecto de ellos, ¿cierto?, en relación con el artículo 65, inciso cuarto, numeral cuarto, que sostiene que es materia de iniciativa exclusiva presidencial, obviamente la fijación de remuneraciones, ahí se alude, ¿cierto?, cuando se habla de la fijación de remuneraciones del sector privado también, pero también señala que forma parte de la iniciativa exclusiva los beneficios que se entregan al personal de la administración pública, ¿cierto? En ese contexto, respecto también de ese elemento, a mi juicio, digamos, existe un vicio, ¿cierto?, de constitucionalidad en estas medidas. Cerrando esta parte, Presidenta, ¿cierto?, eso serían las cuestiones generales, el paraguas, ¿cierto?, que nos permite poder ir medida por medida, que lo tengo acá quizás resumido, ¿cierto?, en relación con los 4 principales elementos de estas mociones que se encuentran refundidas. Desde mi perspectiva existen, digamos, vicios de constitucionalidad en la medida de la extensión de prenatal, postnatal y postnatal parental en estas 3 materias, tanto desde una perspectiva de administración financiera como de gasto público, aumento del gasto público, en materia de seguridad social, trata sobre materias de seguridad social que, como dije anteriormente, hay que tener una visión omnicomprensiva de aquella y no reduccionista, y también trata ciertos beneficios del personal de la administración pública, y lo mismo es aplicable al permiso por enfermedad grave del niño menor de 1 año, y respecto de la extensión del fuero maternal, como dije anteriormente, los beneficios de la maternidad, tal como se ha sostenido no solamente, digamos, por el Tribunal Constitucional, sino que también por parte de la doctrina y por organismos internacionales, forma parte, ¿cierto?, de materias propias de la seguridad social. Y finalmente, porque entiendo que estoy ya más o menos en el tiempo, algunas reflexiones finales, Presidenta. Primero, respecto al estado de excepción constitucional, ha sido parte, digamos, de la discusión, por lo que pude revisar, ¿cierto?, de la tramitación, de la crítica que se hace respecto a que el estado de excepción constitucional, de la manera en que está expresada, tiene contornos que son vagos, no queda claro si se refiere al estado de excepción constitucional de catástrofe que actualmente está en vigencia y qué pasa si en el fondo se extiende o no se extiende. Yo creo que obviamente que ese es un punto válido a tener en consideración, sin embargo, mi opinión o como reflexión final me parece que es un poco más amplia que esa. Los estados de excepción constitucional, ¿por qué están establecidos en la Constitución? Se establecen precisamente para evitar quiebres institucionales, para que en caso de excepción, en caso que existan circunstancias extraordinarias, el derecho nos dé una respuesta a esas circunstancias extraordinarias y no se tenga que recurrir a otras autoridades u otros derechos que expresamente nos han conferido. En ese contexto, por eso, ¿cierto?, es que el estado de excepción de catástrofe le permite al presidente de la República poder restringir lo que en principio no se puede restringir de manera tan invasiva, ¿cierto?, en relación con los derechos fundamentales, como es la libertad personal, como es el derecho a reunión, como es el derecho de propiedad, ¿cierto? Se permite y se admite que el presidente de la República tenga esas facultades, precisamente porque se trata de situaciones excepcionales, precisamente porque el derecho tiene que ser finalmente previsible, ¿cierto? El poder tiene que ser previsible, el ejercicio del poder tiene que ser previsible. En ese sentido, que nos encontremos frente a una situación excepcional como la que estamos, el hecho, ¿cierto?, que nos tengamos que comunicar por esta vía, no tener que, digamos, haber podido juntarnos, ¿cierto?, reunirnos en el Congreso, tiene que ver con una situación extraordinaria, pero eso no obsta, digamos, a que no se cumpla la regla, la llamada regla de oro del derecho público chileno, que es que ninguna persona, ni grupo de personas, ni autoridad alguna puede atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad de derechos que los que expresamente está establecido en la Constitución de las leyes. Eso, digamos, es nuestro soporte como propio, digamos, de lo que es el Estado de Derecho y finalmente lo que es propio de una democracia. Eso respecto a primera reflexión final. Una segunda reflexión es de que al tratar materias de seguridad social, esta norma debiera ser calificada con quórum calificado. Aquí claramente tenemos una diferencia, digamos, con el profesor Zúñiga, pero de concepto, ¿cierto?, en relación con que esto es materia de seguridad social, se considera que no, desde la perspectiva o entendiendo lo que es materia de seguridad social, y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, a mi juicio, digamos, debe ser calificada con quórum calificado. Y finalmente una reflexión más bien propio, digamos, de lo que es la técnica legislativa, me parece impropio, ¿cierto?, tratar asuntos o temas que son de carácter transitorio en el articulado permanente. De esa perspectiva,
pareciera, digamos, que es más adecuado desde una perspectiva de la técnica legislativa, establecer normas que son de carácter transitorio en artículos transitorios y no en el fondo en el articulado permanente. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias también por su intermedio a los demás parlamentarios por su atención, y voy a dejar una minuta de todas maneras con esta exposición por escrito para que puedan tener acceso a ella, y cualquier duda o pregunta, por supuesto, quedo disponible. Gracias, profesora Juve. Secretario, entiendo que con esto finalizan los profesores invitados.